¿Por qué las murallas de Jericó cayeron de forma tan inesperada? ¿Acaso fuerzas sobrenaturales desempeñaron un papel? ¿O la ingeniería y la estrategia de los israelitas superaron a la ciudad más fortificada de su tiempo? Entre misterios, traiciones y una batalla llena de simbolismo, Jericó guardaba secretos que iban más allá de sus imponentes murallas. Descubre cómo esta ciudad, conocida por su grandeza y resistencia, fue derrotada de manera tan sorprendente y que revela su caída sobre la fe, el poder y el destino de una civilización. Prepárate para sumergirte en la fascinante historia que cambió el curso de una era. Envuelta en leyendas y secretos, Jericó se encontraba en el fértil valle del Jordán, con orígenes que se remontan a tiempos inmemoriales. Es considerada una de las ciudades continuamente habitadas más antiguas del mundo. Su importancia iba mucho más allá de su antigüedad. Estratégicamente ubicada cerca del río Jordán, era un punto vital para el comercio y el paso de caravanas y ejércitos que cruzaban la región. Las impresionantes murallas de Jericó. Una de las características más destacadas de la ciudad eran sus murallas, un verdadero logro de ingeniería para la época. Estas fortificaciones eran tan formidables que muchos las consideraban invencibles. Más que una protección contra invasores, las murallas simbolizaban la fuerza y la resistencia de Jericó. Dentro de ellas, la ciudad prosperaba como un centro de actividad económica y cultural. El clima favorable del Valle del Jordán, junto con las abundantes fuentes de agua, hacía de la región un lugar ideal para la agricultura. Los campos alrededor de la ciudad eran increíblemente fértiles, produciendo diversas cosechas que sustentaban a la población y alimentaban el comercio local. La ubicación privilegiada también conectaba a Jericó con otras regiones, permitiendo una amplia red de comercio que traía riquezas e influencias culturales de tierras lejanas. La prosperidad de Jericó. El éxito de Jericó no solo se debía a su posición geográfica o a sus imponentes murallas. La ciudad estaba gobernada por líderes sabios, responsables de mantener el orden y la seguridad. Este gobierno eficiente permitía que la sociedad floreciera en armonía, creando una comunidad vibrante y dinámica. Pero ¿quiénes eran los habitantes de Jericó? ¿Cómo era la vida dentro de estas murallas que parecían alcanzar el cielo? La ciudad latía con energía. Las calles estrechas y sinuosas siempre estaban llenas de vida, con residentes ocupados en sus tareas cotidianas. Las casas de ladrillos de barro, alineadas a lo largo de las vías, eran el corazón de las familias, con patios interiores y techos planos donde convivían varias generaciones. El mercado y la vida cotidiana. En el centro de la ciudad, el mercado era un espectáculo vibrante. Puestos coloridos exhibían una gran variedad de productos. Especias exóticas de tierras lejanas, artesanías refinadas de talentosos artesanos locales y mercancías como telas, joyas y cerámicas decorativas. El sonido de los vendedores anunciando sus productos se mezclaba con el aroma de panes recién horneados y frutas maduras, creando una atmósfera única y encantadora. Agricultura avanzada. La agricultura era la columna vertebral de Jericó. Los campos circundantes producían trigo y cebada, esenciales para la alimentación de la población, además de legumbres como lentejas y garbanzos, importantes fuentes de proteína. Huertos llenos de higueras, granados, dátiles y uvas abastecían a los habitantes e impulsaban el comercio. Los habitantes de Jericó eran verdaderos maestros en técnicas agrícolas avanzadas. Un elaborado sistema de canales y acueductos llevaba el agua del río Jordán a los campos, permitiendo la irrigación en una región árida. Estas técnicas aseguraban cosechas abundantes durante todo el año.
La fertilidad del suelo se preservaba mediante prácticas como la rotación de cultivos y el uso de compostajes orgánicos, garantizando la continuidad de la producción. Jericó era más que una ciudad rodeada de murallas. Era un símbolo de innovación, prosperidad y resiliencia. Sus historias y misterios siguen fascinando, ofreciendo una visión de cómo era la vida en una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Los artesanos de Jericó destacaban por su habilidad y creatividad. Los tejedores producían telas ricas en detalles y patrones vibrantes, utilizando técnicas de teñido con tintes naturales extraídos de plantas y minerales. Las cerámicas eran cuidadosamente moldeadas y decoradas con diseños geométricos y representaciones de la vida cotidiana, convirtiéndose en objetos tanto prácticos como artísticos. Por su parte, los metalúrgicos dominaban la forja de herramientas, armas y joyas hechas de metales como cobre y bronce. La economía y la cultura de la ciudad también incluían la pesca. Los pescadores, utilizando redes y embarcaciones simples, aseguraban una fuente adicional de proteína para complementar la dieta predominantemente agrícola. La diversidad cultural de Jericó reflejaba su papel como un importante centro de encuentro y comercio. Festivales y celebraciones marcaban momentos destacados en el calendario anual, con música, danza y banquetes que unían a la comunidad en momentos de alegría. Durante estos eventos, la ciudad se llenaba de vida con procesiones, competiciones deportivas y convivencias. Las personas vestían sus mejores ropas, adornaban sus hogares y preparaban platos especiales para celebrar cosechas, cambios de estación u ocasiones importantes. La organización social de Jericó estaba bien definida. En la cima de la jerarquía se encontraban los líderes y ancianos, responsables de gobernar, garantizar el orden y tomar decisiones administrativas en consejos locales. Eran elegidos por su sabiduría y experiencia. Comerciantes y artesanos formaban la clase media, desempeñando roles esenciales en la economía y contribuyendo al prestigio de la ciudad. Agricultores y pescadores constituían la base de la sociedad, proporcionando los recursos indispensables para la supervivencia de la población. Así, Jericó prosperaba como un oasis vibrante de actividad e innovación en medio del desierto. Las relaciones regionales de Jericó también desempeñaban un papel crucial en su desarrollo. La ciudad no vivía aislada, estando influenciada por sus vecinos, con quienes mantenía alianzas y enfrentaba conflictos. Al norte, los cananeos, conocidos por su rica cultura y ciudades-estado independientes, tenían una fuerte presencia. Sus interacciones con Jericó se caracterizaban por el comercio de mercancías, el intercambio de ideas y ocasionalmente enfrentamientos armados. Elementos de la arquitectura y el arte cananeo, como templos y palacios elaborados, influyeron en las construcciones de Jericó, resultando en estructuras funcionales y estéticamente agradables. En las colinas al oeste vivían los amorreos, un pueblo montañés con un estilo de vida nómada y reputación de guerreros formidables. Sus ataques rápidos e impredecibles obligaban a Jericó a mantener defensas constantes. A pesar de ello, en tiempos de paz, los amorreos contribuían a la economía local con productos exclusivos de sus tierras altas, como hierbas medicinales y tejidos raros. Su conocimiento en botánica era altamente valorado. Más al norte, además de los cananeos, se encontraban los hititas, una civilización organizada y poderosa, conocida por su eficiente administración y ejércitos disciplinados. Aunque mantenían una distancia mayor de Jericó, su influencia llegaba a la ciudad a través de las rutas comerciales que cruzaban la región. Productos como metales preciosos, armas avanzadas y artículos de lujo hititas hacían de Jericó un vínculo vital en el comercio que conectaba a diferentes pueblos del Levante.
Los comerciantes y titanes de la región eran ampliamente conocidos por sus caravanas que traían productos exóticos como especias, oro e incluso caballos de guerra. Estos artículos no solo elevaban el prestigio de Jericó, sino que también impulsaban su poder económico. Al sur, los edomitas desempeñaban un papel importante, tanto como aliados como adversarios. Reconocidos por su habilidad en la minería, extraían cobre y otros minerales de las montañas. Este comercio de metales era esencial para Jericó, que dependía de estos recursos para producir herramientas y armas. Las relaciones con los edomitas eran complejas, oscilando frecuentemente entre alianzas y rivalidades según las necesidades y presiones del momento. Además, sus fortalezas montañosas representaban un desafío militar significativo, exigiendo que Jericó mantuviera tropas bien preparadas para proteger sus territorios. Además de los edomitas, Jericó también interactuaba con diversas tribus nómadas y pequeños reinos de la región. Estas tribus transitaban por la ciudad, trayendo noticias de tierras lejanas y mercancías raras, pero también representando amenazas de saqueos. Las caravanas que cruzaban Jericó transportaban especias, tejidos finos y joyas, conectando la ciudad con un vasto comercio que se extendía hasta Egipto y Mesopotamia. Este flujo continuo de productos y culturas transformó a Jericó en un verdadero punto de encuentro, un oasis de diversidad e innovación en medio del desierto. Sin embargo, la historia de Jericó está profundamente entrelazada con la jornada de los israelitas liderados por Josué, quienes buscaban entrar en la tierra prometida. Antes del sitio, Josué envió a 2 espías a la ciudad para evaluar sus defensas. Estos espías encontraron refugio en la casa de Rahab, una mujer que vivía en el muro de la ciudad. La historia de Rahab es especialmente significativa, representando redención y la posibilidad de un nuevo comienzo. Su casa, ubicada en el muro, simbolizaba su posición entre 2 mundos, el de Jericó y el de los israelitas. Al ayudar a los espías, marcó un punto de inflexión crucial en la narrativa. Por su fe y valentía, Rahab se convirtió en una figura central, ejemplificando cómo, incluso frente a un destino aparentemente inevitable, había espacio para la salvación y la transformación. El sitio de Jericó también se describe como un ejemplo de fe y obediencia por parte de los israelitas. Josué siguió instrucciones específicas dadas por Dios para conquistar la ciudad. Durante 6 días, los israelitas marcharon en silencio alrededor de los muros, mientras solo el sonido de las trompetas de los sacerdotes resonaba. En el 7º día, después de marchar 7 veces alrededor de la ciudad, dieron un grito colectivo. Milagrosamente, los muros se derrumbaron, permitiendo que invadieran y conquistaran Jericó. Esta caída dramática se convirtió en un poderoso símbolo de la intervención divina y del cumplimiento de las promesas de Dios a los israelitas. La destrucción de los muros reforzó la fe del pueblo y sirvió como advertencia para otras naciones sobre el poder del Dios de Israel. La conquista de Jericó marcó el inicio de una nueva era para los israelitas, afirmando su papel como el pueblo elegido y demostrando su capacidad para realizar hazañas extraordinarias a través de la fe y la obediencia. Además, la destrucción total de la ciudad, según lo ordenado por Dios, fue vista como un acto de devoción y sumisión al divino, sellando el significado espiritual e histórico de esta conquista. Este acto extremo de destrucción total, conocido como Herem, tenía como objetivo purificar la tierra de influencias paganas y proporcionar un nuevo comienzo para los israelitas en la tierra prometida. El saqueo de Jericó, que implicaba la quema de bienes materiales,
y la destrucción de ídolos paganos. Era una demostración del compromiso de los israelitas con las órdenes divinas y su dedicación a la misión espiritual. Jericó, antes de su caída, simbolizaba resistencia y orgullo. Su conquista representó una transición crucial para los israelitas. Pero ¿cómo se preparó exactamente Jericó para esta invasión inminente? Exploremos los preparativos y estrategias defensivas adoptados por los habitantes de la ciudad, revelando las medidas ingeniosas y desesperadas que tomaron para protegerla a medida que se acercaba la amenaza israelita. Los habitantes de Jericó movilizaron todos sus recursos para enfrentar el ataque inminente. Las ya impresionantes murallas de la ciudad fueron reforzadas y constantemente vigiladas por centinelas. La defensa no solo implicaba trabajo físico, sino también apoyo moral y logístico dentro de las murallas. El ambiente era de tensión y vigilancia constante. Las autoridades locales ordenaron almacenar grandes cantidades de alimentos y agua para resistir un asedio prolongado. Las cisternas fueron llenadas, los graneros abarrotados, y cada espacio disponible fue utilizado para guardar provisiones, asegurando que la ciudad pudiera sobrevivir durante varios meses o incluso años, si fuera necesario. Los soldados de Jericó, bien entrenados y equipados, patrullaban las murallas y las áreas alrededor de la ciudad. Armados con espadas, lanzas y arcos, estos guerreros estaban dispuestos a luchar hasta la muerte para proteger sus hogares y familias. Ocupaban posiciones estratégicas en las fortificaciones, listos para repeler cualquier ataque. Torres de vigilancia estratégicamente posicionadas y trampas camufladas alrededor de la ciudad reforzaban las defensas, listas para repeler cualquier ofensiva. Los accesos principales fueron bloqueados con barreras improvisadas y trincheras, dificultando el avance enemigo. Las puertas, consideradas puntos críticos de defensa, fueron especialmente reforzadas y custodiadas por centinelas en turnos ininterrumpidos. Cerradas al anochecer y abiertas únicamente al amanecer, eran estrictamente monitoreadas. Entre las estrategias más ingeniosas, destacó el plan elaborado por Hanán, uno de los consejeros militares más astutos de Jericó. Conocido por sus tácticas defensivas innovadoras, Hanán propuso un ardid para engañar y desmoralizar a los israelitas. Nuestro objetivo, explicó en una reunión con los líderes de la ciudad, es hacer que los enemigos crean que estamos mejor preparados de lo que realmente estamos. Sugirió construir rampas y torres de lanzamiento falsas a lo largo de las murallas, utilizando estructuras ligeras cubiertas con tela y madera. Estas construcciones simuladas darían la impresión de que Jericó contaba con más recursos y soldados de los que realmente tenía. Además, Hanán recomendó encender hogueras adicionales y mover patrullas visibles a lo largo de las murallas durante la noche, creando la ilusión de una guarnición numerosa y descansada. Esta estrategia fue aceptada rápidamente por los líderes de la ciudad e implementada con eficacia. Mientras las falsas fortificaciones y hogueras distraían a los israelitas, los verdaderos defensores concentraban sus esfuerzos en las áreas más vulnerables de las murallas. Finalmente, además de las defensas físicas, el ánimo de los habitantes de Jericó fue considerado un elemento esencial para la resistencia. Las autoridades se esforzaron por mantener el coraje y la determinación de la población, reforzando la creencia de que podían resistir el asedio inminente. Así, Jericó se preparaba con ingenio y determinación para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Las autoridades religiosas y los líderes comunitarios desempeñaron un papel crucial al inspirar a las personas a mantener la fe y el valor.
se realizaban ceremonias religiosas y rituales con regularidad para buscar la protección de los dioses y fortalecer el espíritu colectivo. Narrativas sobre victorias pasadas y la promesa de amparo divino eran compartidas para elevar la moral de la población. Paralelamente, la seguridad interna de Jericó se garantizaba con patrullas que vigilaban constantemente las calles, atentas a cualquier señal de desorden o traición. Cualquier comportamiento sospechoso era investigado rigurosamente, y la protección de la ciudad dependía de la vigilancia y lealtad de sus ciudadanos. Entre los habitantes, la figura de Rahab destacaba de forma singular. Aunque su posición social generaba desconfianza en muchos, entendía que su elección de ayudar a los espías israelitas podría ser decisiva para la supervivencia de su familia. En secreto, Rahab preparaba su casa, ubicada en la muralla de la ciudad, donde había escondido a los espías, organizando suministros y estrategias. Pero, ¿cómo serían los días venideros? ¿Qué ocurriría cuando los israelitas llegaran a las puertas de Jericó? La narrativa ahora se centra en el papel de los espías israelitas y en la misión fundamental que desempeñaron, influyendo directamente en el destino de la ciudad y de sus habitantes. La tensión en Jericó alcanzó su punto máximo cuando dos espías israelitas, enviados por Josué, se infiltraron en la ciudad con una misión crucial. Elegidos por su astucia y valentía, tenían la tarea de evaluar las defensas de la ciudad y recopilar información esencial para la inminente conquista. La conciencia de que el éxito de esta misión podría decidir el futuro de la campaña israelita los guiaba. Bajo el manto de la noche, entraron furtivamente en la ciudad, disfrazados de mercaderes o viajeros. Moviéndose por las calles laberínticas, observaron cada detalle de las defensas de Jericó y el movimiento de los guardias. Sus ojos atentos identificaron rampas falsas, torres de lanzamiento y áreas de vulnerabilidad en las defensas. Durante esta incursión, los espías encontraron refugio en la casa de Rahab, una mujer de reputación cuestionable, pero de notable valentía y discernimiento. Rahab vivía en una residencia estratégicamente ubicada en la muralla de la ciudad, lo que le permitía observar tanto el interior como el exterior de Jericó. Al recibir a los espías, reconoció la oportunidad que ellos representaban y decidió darles refugio, aún arriesgando su propia vida y la de su familia. Rahab escondió a los espías en el techo de su casa, bajo montones de lino, mientras los guardias de Jericó patrullaban buscando a los intrusos. Cuando fue interrogada, desvió la atención de los soldados, afirmando que los hombres ya habían partido. Impulsada por el temor al destino inevitable de Jericó y la esperanza de asegurar la seguridad de su familia, Rahab hizo un pacto con los espías. Ella los protegería a cambio de la promesa de que su familia sería preservada durante el ataque israelita. Los espías aceptaron, instruyéndola a colgar un cordón escarlata en la ventana de su casa como señal para que su familia fuera reconocida y salvada. Este sencillo gesto se convertiría en un símbolo de vida en medio de la inminente destrucción. Después de escapar de Jericó, los espías regresaron a Josué llevando información valiosa sobre las defensas de la ciudad y el estado de ánimo de sus habitantes. Informaron que, a pesar de las imponentes murallas y las estrategias elaboradas, Jericó era vulnerable internamente, especialmente debido al miedo que permeaba a sus habitantes. Esta información permitió a Josué planificar el ataque con mayor precisión. El sitio y la caída de Jericó no serían simples actos de guerra, sino eventos marcados por una fe inquebrantable y milagros extraordinarios. La figura de Rahab, vista con desconfianza por muchos,
se volvió esencial en este desenlace, destacándose como un ejemplo de valentía y visión en medio de la complejidad del destino de Jericó. Rahab poseía una inteligencia aguda y un valor notable que la convirtieron en una pieza clave en la misión de los espías israelitas. Cuando ellos llegaron a su casa, comprendió de inmediato la gravedad de la situación y vio una oportunidad para cambiar el destino de su familia. Su decisión de acoger a los espías fue un acto de valentía extraordinaria. Rahab sabía que si era descubierta, enfrentaría castigos severos. Sin embargo, su fe en las promesas de los israelitas y su visión de un futuro diferente la impulsaron. Escondió a los espías bajo montones de lino en el techo y engañó a los perseguidores con una historia convincente. Este acto de protección no fue solo un riesgo calculado, sino un intento desesperado de sobrevivir. Cuando los espías estuvieron finalmente a salvo, Rahab hizo una petición simple, pero llena de esperanza: que mostraran bondad hacia su familia, así como ella había mostrado bondad hacia ellos. Pidió una señal segura de que salvarían la vida de sus padres, hermanos, hermanas y todos los que les pertenecían, librándolos de la muerte. Los espías aceptaron y le instruyeron colgar un cordón escarlata en la ventana de su casa, una señal visible que garantizaría su salvación durante la inminente destrucción de la ciudad. El papel de Rahab no terminó con la partida de los espías. Mientras Jericó se preparaba para el sitio, ella mantuvo viva la esperanza en su casa, preparando a su familia para lo que estaba por venir. Explicó la importancia del cordón escarlata y reforzó las promesas hechas por los israelitas. En medio del miedo y la incertidumbre, Rahab se destacó como una líder, guiando a los suyos con fe y realismo. Su figura simboliza tanto la vulnerabilidad como la redención. Su elección de ayudar a los espías y confiar en las promesas de un pueblo extranjero reveló su capacidad de ver más allá de las apariencias y abrazar una nueva esperanza. A medida que se acercaban los días del sitio, el cordón escarlata en la ventana de Rahab ondeaba al viento, un símbolo silencioso pero poderoso, de fe y promesa. Aunque sabía que la batalla sería feroz, creía que su alianza con los israelitas garantizaría la seguridad de su familia. Se preparaba con valentía para el momento crucial. Con la tensión en el aire, comenzó el sitio de Jericó, un evento histórico liderado por Josué y lleno de simbolismo y estrategias únicas. La ciudad, famosa por sus murallas inexpugnables, enfrentaba ahora a una fuerza movida no solo por habilidad militar, sino por una fe inquebrantable. Bajo las instrucciones divinas, Josué implementó un plan aparentemente extraño, pero decisivo. Durante 6 días, los israelitas marcharon en silencio alrededor de las murallas. Liderados por los sacerdotes con el Arca de la Alianza, simbolizaban la presencia de Dios entre ellos. Los habitantes de Jericó, desde lo alto de las murallas, observaban la escena con creciente ansiedad y confusión. Cada día, el sonido de las trompetas de cuerno de carnero, sopladas por los sacerdotes, rompía el silencio, resonando como una sombría advertencia alrededor de la ciudad. Al principio, confiados en sus defensas, los habitantes comenzaron a sentir el peso de la incertidumbre. ¿Por qué sus enemigos marchaban en silencio? ¿Qué planeaban? Este ritual silencioso desgastaba la moral de los defensores día tras día. En el 7º día, todo cambió. Los israelitas, en lugar de una sola vuelta, marcharon 7 veces alrededor de la ciudad. La tensión dentro de Jericó se volvió casi insoportable. Con cada vuelta, el miedo y la confusión de los defensores aumentaban. Observaban ansiosos, sin comprender el significado de la repetición, mientras los israelitas persistían en su ritual. El calor del día y la monotonía de las vueltas intensificaban la inquietud.
dejando en evidencia que algo grandioso estaba a punto de suceder. Después de la séptima vuelta alrededor de la ciudad, una aura de irrealidad invadió el ambiente. Los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué ordenó al pueblo que gritara. El sonido colectivo, un clamor de fe y obediencia, resonó con una fuerza impresionante. De repente, las murallas temblaron, las grietas se extendieron como rayos y con un rugido ensordecedor, toda la estructura se derrumbó. Las imponentes fortificaciones cayeron ante los ojos incrédulos de todos, abriendo brechas que permitieron a los israelitas invadir la ciudad. Para los habitantes de Jericó, el momento era de caos y desesperación. Las defensas, que antes inspiraban confianza, se revelaron inútiles. Los soldados de Josué aprovecharon la oportunidad y avanzaron con determinación, consumando la conquista de manera eficiente. La caída de las murallas no fue solo un logro militar, sino también la prueba del cumplimiento de las promesas divinas hechas a Josué y al pueblo de Israel. En medio de la destrucción, la casa de Rahab, marcada por el cordón escarlata colgado en la ventana, permaneció intacta. Fieles a su palabra, los espías garantizaron la seguridad de Rahab y su familia. La protección divina que ella buscó al esconder a los espías se concretó en ese instante. Su valentía y fe fueron recompensadas, transformándola en un símbolo de esperanza y redención. Dentro de Jericó, el panorama era de ruinas. El sonido del colapso de las construcciones y los gritos de combate resonaban por todas partes. Las murallas que alguna vez fueron imponentes eran ahora montones de escombros. Las calles estaban cubiertas de restos y el polvo hacía que el aire fuera casi irrespirable. Los soldados israelitas, moviéndose con determinación, eliminaron cualquier resistencia restante. Los templos e ídolos paganos fueron destruidos y los habitantes que intentaron resistirse fueron derrotados. Esta destrucción completa no era solo un acto militar, sino también un testimonio del poder de Dios y de la misión de los israelitas en la tierra prometida. Mientras la ciudad ardía, Rahab y su familia permanecían protegidos en su casa marcada por el cordón escarlata. Los espías, cumpliendo su promesa, la condujeron, junto con sus familiares, fuera de la ciudad de forma segura. Este acto no solo garantizó sus vidas, sino que también reforzó la importancia de la lealtad y la fe. La victoria en Jericó, sin embargo, era solo el inicio del camino. Fortalecidos por este triunfo, Josué y los israelitas se preparaban para los desafíos y conquistas que vendrían. La historia de Jericó y de sus murallas caídas quedó marcada como un ejemplo de fe inquebrantable e intervención divina. El camino por delante estaba lleno de batallas y promesas, pero el pueblo de Israel seguía firme, inspirado por lo que había presenciado. Con Jericó en ruinas, el viaje hacia la tierra prometida abría un nuevo capítulo. ¿Qué desafíos esperaban a Josué y su pueblo? Jericó, con su historia repleta de gloria y destrucción, sigue intrigándonos e inspirándonos. Este evento no fue solo la conquista de una ciudad, sino el comienzo de un viaje para un pueblo que creía en el cumplimiento de un propósito mayor. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje al pasado. Ahora YouTube te recomienda 2 videos exclusivamente para ti y estoy seguro de que también te encantarán. Haz clic y mira otro video de nuestro canal.